mientras la fría noche me rodeaba. Estaba fuertemente atada al tronco de un viejo roble. La áspera corteza presionaba mi espalda. Edward estaba frente a mí, sosteniendo un bate de cricket. Su rostro, frío y sin emociones, no mostraba piedad. Mis gritos desesperados pidiendo compasión fueron ignorados, incluso cuando supliqué por la seguridad de mi hijo que estaba por nacer. Edward levantó el bate y lo blandió con fuerza. El primer golpe me dio en el brazo, causándome un dolor punzante, pero el segundo golpe aterrizó con fuerza en mi cabeza. Mi visión se volvió borrosa. Sentí que el mundo giraba, y luego todo se oscureció. Antes de perder la conciencia, escuché la escalofriante voz de Edward. Esto es solo el comienzo. Me llamo Laura Jacob y tengo 35 años. Pasé más de una década construyendo mi carrera como analista de inversiones. Navegué por acuerdos de alta presión y entornos desafiantes en una industria dominada por hombres. Cada noche y cada día difícil, cada negociación y cada revés que enfrenté, me transformaron en la mujer que soy hoy, resiliente, independiente y decidida. Después de años de arduo trabajo, logré lo que consideraba mi mayor logro, una casa de ensueño de $5 millones en Austin, Texas. Para mí, no era solo una casa, era un santuario, un reflejo de mi éxito y un legado construido con mis propias manos. Sus imponentes ventanas de vidrio capturaban los dorados atardeceres de Texas, y el extenso patio trasero tenía un antiguo roble que parecía contar historias propias. Cada rincón de la casa fue cuidadosamente diseñado para reflejar mi personalidad y mis valores. La estética era moderna, pero con toques de calidez. Fue entonces cuando conocí a Edward William. Edward tenía 38 años. Era un ingeniero de software carismático con un ingenio rápido y una habilidad especial para hacer que todos en la sala se sintieran cómodos. Nos presentaron en una cena con amigos en común, y desde el momento en que mostró esa sonrisa encantadora, quedé intrigada. Su inteligencia y su encanto hacían que cada conversación se sintiera como una aventura. En poco tiempo, éramos inseparables. En Edward creí haber encontrado a una pareja que compartía mis sueños y ambiciones. Nuestro romance fue un torbellino, como algo salido de un cuento de hadas. Cuando me propuso matrimonio, no lo dudé ni un segundo. Celebramos nuestra boda rodeados de familiares, amigos y promesas para siempre. En ese momento, pensé que tenía todo lo que podía desear: éxito, amor y la pareja perfecta. Pero lo que no sabía era que el cuento de hadas empezaría a desmoronarse. Tan pronto como comenzamos nuestra vida matrimonial, la madre de Edward, Jennifer William, apareció en nuestras vidas como una sombra que se desliza lentamente. Con 64 años, era una profesora universitaria jubilada, de lengua afilada, testaruda y con un aire de superioridad que se hizo evidente poco después de la boda. Durante nuestro noviazgo, había sido educada y algo distante, pero su verdadera personalidad salió a la luz una vez que intercambiamos los votos. La primera señal llegó en forma de críticas sutiles. Jennifer hacía comentarios sobre la decoración de la casa, criticando mi estilo moderno y cuidadosamente seleccionado. Lo llamó frío y poco atractivo. Esta casa necesita un toque femenino, comentó una tarde mientras pasaba sus dedos por mi mesa del comedor. Su implicación era clara: yo no era esa mujer. Al principio, traté de ignorar sus comentarios, pensando que era parte de un periodo de adaptación. Después de todo, era la madre de Edward, y yo quería mantener la paz. Pero pronto, las visitas esporádicas de Jennifer se volvieron más frecuentes. Poco después, esas visitas se convirtieron en estadías prolongadas. Sin previo aviso ni discusión, llegó a la puerta principal con sus maletas en mano. Me quedaré aquí un tiempo, anunció. Edward necesita apoyo, y no puedo darle eso desde lejos. Sus palabras me dejaron atónita. Edward y yo no habíamos hablado de esto ni lo habíamos acordado. Lo miré, esperando que interviniera, pero solo se encogió de hombros. Es mi mamá, Laura dijo con un tono despreocupado. Es algo temporal. Temporal, resultó ser la palabra de Jennifer para algo permanente. Su presencia se volvió sofocante. Jennifer criticaba todo lo que hacía, desde mi carrera hasta la forma en que manejaba la casa. Trabajas demasiado, decía durante el desayuno con un tono lleno de juicio. Edward merece una esposa que esté más presente. Sus palabras me dolían.
pero lo que me lastimaba aún más era la indiferencia de Edward. Cada vez que intentaba hablar con él sobre cómo sus comentarios y acciones me estaban afectando, él lo minimizaba. Solo está tratando de ayudar, decía, como si eso justificara su comportamiento. Un día, llegué a casa y encontré la sala irreconocible. Los muebles elegantes que había elegido con tanto cuidado fueron reemplazados por piezas tradicionales y pesadas que no combinaban en absoluto con el diseño moderno de la casa. Jennifer estaba en medio de la habitación, admirando su obra. ¿Qué está pasando aquí?, le pregunté con voz temblorosa. Esta casa necesitaba algo de carácter, respondió, como si su redecoración no solicitada fuera un regalo. Me lo agradecerás después. La ira burbujeó dentro de mí, pero me la tragué. Entré furiosa a la cocina y esperé a Edward. Cuando Edward llegó a casa, lo enfrenté, esperando que esta vez entendiera. Ella no puede simplemente venir aquí y cambiar todo, le dije, apenas manteniendo la voz firme. Esta es mi casa, Edward. Está cruzando límites. Pero, como siempre, Edward descartó mis preocupaciones. Solo está tratando de ayudar, repitió con un tono cada vez más irritado. ¿Por qué le das tanta importancia a esto? Cada vez que la elegía a ella en lugar de a mí, una pequeña parte de mi confianza en él se desmoronaba. La casa, que una vez fue mi santuario, ahora se sentía como un campo de batalla. La presencia de Jennifer había convertido mi hogar soñado en una pesadilla. Cada día traía una nueva intrusión, y cada intento de imponer mis límites enfrentaba resistencia, no solo de ella, sino también de Edward. Sentía que ya no existía como individuo, que solo era un apoyo en su retorcida idea de una unidad familiar. Las críticas de Jennifer escalaron de comentarios pasivo-agresivos a declaraciones directas. Una noche, mientras hojeaba una revista financiera que había publicado un artículo sobre mi carrera, Jennifer levantó la vista y comentó: «Los analistas de inversiones realmente no construyen nada, ¿no? ¿De verdad estás agregando valor a la vida de las personas?». El aguijón de sus palabras fue agudo, pero me negué a dejarle ver cuánto me afectaban. En lugar de eso, mantuve la cabeza en alto, ocultando mi dolor detrás de un gesto desafiante. Edward, como siempre, se sentó en silencio junto a ella, desplazándose por su teléfono como si nada estuviera pasando. Quería gritar, exigirle que me defendiera, pero sabía que era inútil. Cada vez que intentaba confrontarlo sobre su actitud, su respuesta era siempre la misma. «Estás exagerando, ella solo está tratando de ayudar». Un día, llegué a casa y encontré a Jennifer revisando mis archivos personales. Había documentos confidenciales de trabajo, estados financieros e incluso mis registros médicos, todos esparcidos sobre la mesa de café, como si fueran suyos. «¿Qué estás haciendo?», exigí, arrebatándole los papeles de las manos. Jennifer ni siquiera se inmutó. «Estoy organizando las cosas», respondió, como si eso justificara su intromisión. «Has estado tan ocupada, y alguien tiene que mantener todo en orden». «Estos son mis archivos privados», grité, con la voz temblando de ira. «No tienes derecho a tocarlos». En lugar de disculparse, ella suspiró dramáticamente, como si yo fuera la que estaba siendo irrazonable. «Solo estoy tratando de ayudarte, Laura. Deberías estar agradecida», dijo Jennifer. Esa noche, cuando Edward llegó a casa, no pude contener más mi frustración. Revisó mis archivos personales. «Edward, esto tiene que parar», dije, con lágrimas amenazando con salir. Él se pellizcó el puente de la nariz, claramente cansado. «Laura, ella solo está tratando de hacernos las cosas más fáciles. ¿Por qué siempre asumes lo peor de ella?». La traición en sus palabras me dolió más que cualquiera de las acciones de Jennifer. Mi esposo, el hombre que había prometido amarme y protegerme, estaba del lado de quien estaba desmantelando mi vida. La gota que colmó el vaso llegó cuando, después de un día agotador en el trabajo, regresé a casa y encontré la guardería completamente transformada. El santuario que había creado para el bebé que llevaba en mi vientre ya no existía. La elegante y moderna cuna que había elegido fue reemplazada por una de madera voluminosa que Jennifer consideró más resistente. Las paredes, antes de un suave color pastel, ahora eran de un opaco beige,
Las delicadas cortinas que permitían la entrada de luz natural habían sido cambiadas por unas pesadas que bloqueaban todo rastro de luz. ¿Qué has hecho?, le pregunté con voz temblorosa, una mezcla de enojo y angustia en mi tono. Esto es lo mejor para el bebé, respondió Jennifer, con un tono que resumaba superioridad. Lo entenderías si no estuvieras tan enfocada en tu carrera. Este es mi bebé, le repliqué, tratando de contener las lágrimas. No puedes tomar estas decisiones por mí. La expresión de Jennifer se volvió fría como el hielo. Soy la abuela, sé lo que es mejor que tú. Me volví hacia Edward, desesperada por apoyo. ¿La oyes? Está cruzando todos los límites. Pero su respuesta fue tan predecible como exasperante. Solo está emocionada, Laura. ¿Por qué no puedes dejarla involucrarse? Sus palabras se sintieron como una bofetada. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que estaba completamente sola en esta batalla. La tensión en la casa era insoportable. Cada rincón de lo que una vez fue mi santuario ahora se sentía como una prisión. La negativa de Edward a defenderme, combinada con la implacable interferencia de Jennifer, me hacía sentir atrapada. Intenté enfocarme en la alegría de mi embarazo, pero incluso esa felicidad se veía eclipsada por el control asfixiante de Jennifer. El punto de ruptura llegó una noche fatídica que cambió todo. Llegué a casa después de otro día agotador de trabajo. Mi mente estaba preocupada por la guardería. Planeaba recuperar al menos ese espacio, deshaciendo los cambios de Jennifer y convirtiéndolo en un refugio para mi bebé, pero cuando entré, un escalofrío recorrió mi espalda. La casa estaba extrañamente silenciosa. Edward y Jennifer estaban esperando en la sala, una pila de papeles reposando siniestramente sobre la mesa de café. Sus expresiones eran frías y calculadas. ¿Qué es esto?, le pregunté con voz cautelosa. Edward se levantó y me entregó la pila de papeles. Es hora de ceder la casa, Laura. Por un momento, pensé que había escuchado mal. Esta casa es mía, no voy a firmar nada. Jennifer se reclinó en su silla, con una sonrisa engreída que tiraba de las comisuras de sus labios. Estás siendo irrazonable, Laura, piensa en la familia. Mi respuesta fue firme. No. La expresión de Edward se oscureció, y se acercó a mí. No puedes decidir que esto no se trata solo de ti. Trabajé para esta casa, Edward. Esta es mi casa, mi legado. No puedes simplemente quitármelo, dije. Mi voz temblaba de enojo, pero me negué a dar marcha atrás. Jennifer se levantó, y su fachada tranquila se resquebrajó. Estás siendo egoísta, Laura. Es hora de que aprendas que esta familia no gira alrededor de ti. Antes de que pudiera responder, Edward me agarró del brazo. Su agarre fue firme, y el pánico surgió en mí. Déjame ir, grité, luchando contra él, ignorando mis protestas. Edward y Jennifer me arrastraron hacia afuera, al gran roble en el patio trasero. La corteza del antiguo árbol brillaba a la luz de la luna, un telón de fondo inquietante para sus siniestras intenciones. Jennifer sacó un manojo de cuerdas, como si esto ya hubiera sucedido antes. Todo ha estado meditando, Edward. Deja esto, por favor, supliqué, con las lágrimas corriendo por mi cara. Me obligaron contra la corteza áspera del árbol, atándome las muñecas y los tobillos con fuerza. Las cuerdas mordieron mi piel, dejando marcas en carne viva mientras luchaba contra ellas. Esto es por tu propio bien, dijo Jennifer fríamente, entregándole a Edward un bate cricut. Tal vez esto le enseñe a ver la razón. El miedo se apoderó de mí cuando Edward tomó el bate en sus manos. Sus nudillos se pusieron blancos. Edward, piensa en el bebé, lloré, desesperada, entrelazando mi voz. Dudó por un momento, pero luego su expresión se endureció. Tú te causaste esto, Laura. El primer golpe conectó con mi brazo, enviándome una punzada de dolor. Firma los papeles, Laura, exigió. No, le respondí, con los dientes apretados, negándome a ceder. Su frustración se desbordó. El siguiente golpe fue más fuerte. El bate golpeó el costado de mi cabeza. El dolor explotó y mi visión se volvió borrosa. El mundo giró a mi alrededor, y luché por mantenerme consciente. Edward, detente, vas a lastimarla, gritó una voz desde la oscuridad. Giré la cabeza,
esforzándome un poco para ver la fuente de la voz. Era un vecino. Atraído por la conmoción, la visión de alguien presenciando mi pesadilla provocó un destello de esperanza en mí. Edward y Jennifer se congelaron, intercambiando miradas de pánico. «Tenemos que salir de aquí», siseó Jennifer, empujando a Edward hacia la casa. Mientras se retiraban, usé cada gramo de fuerza que tenía para aflojar las cuerdas alrededor de mis muñecas. El dolor en mi cabeza palpitaba, pero me negué a rendirme. Finalmente, mis manos se liberaron y rápidamente me desaté los tobillos. Me alejé del árbol a trompicones. El vecino se apresuró a mi lado, su cara marcada con preocupación. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?», preguntó. «Por favor, llama a la policía», dije. Mi voz temblaba, pero era firme. Las luces rojas y azules parpadeaban cuando los coches de policía iluminaron el patio. Los oficiales llegaron minutos después. Me paré en la acera, temblando pero decidida, mientras les contaba la horrible experiencia. El vecino que había intervenido corroboró mi historia, describiendo la escena que había presenciado con claro detalle. Mientras los oficiales se acercaban a la casa, Edward y Jennifer emergieron de la puerta con expresiones que eran una mezcla de desafío y pánico. Cuando se enfrentó a las acusaciones, Edward se burló. «Todo esto es un malentendido», dijo, con su voz llena de falsa confianza. Jennifer, siempre manipuladora, se hizo la víctima. «Ha estado histérica últimamente», afirmó, con voz tranquila pero condescendiente. «Solo estábamos tratando de hacerla entrar en razón». Pero la evidencia hablaba por sí sola. La cuerda todavía colgaba del roble y el bate Cricut estaba tirado en el suelo. Las fotos de los moretones en mis brazos y la hinchazón en mi cabeza fueron tomadas como evidencia. Los oficiales no se creyeron sus excusas. «Edward William y Jennifer William están bajo arresto por agresión y coerción», dijo uno de los oficiales, sacando las esposas. La fachada engreída de Edward se rompió mientras protestaba, pero fue inútil. Ambos fueron llevados, con las muñecas atadas, mientras yo observaba con una mezcla de alivio e incredulidad. Esa noche, hice una maleta y me fui de la casa que había sido, al mismo tiempo, mi santuario y mi campo de batalla. Mis padres me recibieron en su casa con los brazos abiertos. Su calidez y amor me envolvieron, como un escudo que me daba la seguridad que tanto necesitaba. «No estás sola», Laura, dijo mi padre con voz firme. Un bombero retirado, con toda una vida de fuerza y compasión, se convirtió en mi roca en los días siguientes. Mi madre, siempre la cuidadora, se aseguró de que descansara y comiera, recordándome que necesitaba concentrarme en mi salud, por mí y por el bebé. «Por todo lo que has pasado», dijo mi madre, con los ojos brillando de lágrimas, «pero con tu fuerte amor, superarás esto». También me acerqué a Lisa Carter, mi amiga de la universidad, una abogada brillante. Cuando le expliqué lo que había pasado, no dudó ni un segundo. «Vamos a arreglar esto», Laura dijo con firmeza. «Reúne todas las pruebas que tengas, mensajes, correos de voz, cualquier cosa que demuestre el abuso. Los llevaremos a la corte en las próximas semanas». Lisa y yo trabajamos incansablemente para construir un caso sólido. La evidencia era clara. Fotos de las lesiones que sufrí durante el ataque, las cuerdas, el bate Cricut, y las declaraciones de los oficiales que arrestaron a Edward y Jennifer. También teníamos el testimonio detallado del vecino que vio todo lo que pasó, además de mensajes de texto, mensajes de voz y registros financieros que mostraban las tácticas manipuladoras de Edward y Jennifer. Cada pieza de evidencia pintaba una imagen clara de su abuso y coerción. La confianza de Lisa y su apoyo inquebrantable me dieron la fuerza que necesitaba. «Vamos a asegurarnos de que enfrenten todo el peso de la ley», me dijo, dándome ánimo. Llegó el día del juicio y me quedé afuera del tribunal. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban un poco, pero la presencia tranquila de Lisa me dio calma. «Este es tu momento», Laura dijo con firmeza. «Luchaste tanto para llegar hasta aquí, confía en la evidencia». La sala del tribunal estaba llena. Edward y Jennifer estaban sentados en la mesa de la defensa. La actitud engreída de Edward había vuelto, aunque ahora se notaba que estaba algo nervioso. La expresión de Jennifer era fría, como una máscara, pero sus manos fuertemente entrelazadas traicionaban sus nervios. Tomé un profundo respiro, decidida a enfrentarlos con fuerza.
Lisa comenzó su declaración de apertura con precisión y autoridad. Su señoría, esto no es solo una disputa de propiedad. Este caso trata sobre coerción, abuso físico y emocional, y la traición de confianza contra una mujer embarazada que merecía seguridad y respeto. La evidencia demostrará que estos acusados participaron en acciones calculadas para despojar a Laura de su dignidad, seguridad y propiedad legítima. El juez escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando mientras Lisa explicaba los puntos clave de nuestro caso. La evidencia que habíamos preparado meticulosamente se presentó con fotografías y pruebas físicas claras. El juez revisó las imágenes de mis heridas junto con las cuerdas y el bate de cricket que se usaron en el ataque. El oficial que recuperó estos objetos testificó sobre lo que encontró. El vecino que había intervenido también dio su testimonio, detallando lo que vio esa noche y pintando una imagen clara de las acciones de Edward y Jennifer. Las pruebas digitales, como los mensajes de texto y los mensajes de voz, mostraron los intentos manipuladores de Edward y Jennifer para presionarme a que firmara por la casa. La defensa trató de desacreditarme, alegando que estaba exagerando y que era difícil vivir conmigo, pero Lisa fue implacable, respondiendo a cada argumento con hechos que no podían ser refutados. La evidencia habla por sí misma, dijo con confianza. Cuando fue mi turno de testificar, subí al estrado y me tomé un momento para calmar mis nervios. Describí todos los meses de interferencia de Jennifer, la traición de Edward y la horrible noche en que me ataron al árbol. Esto no se trataba solo de una casa, dije, con la voz clara a pesar del nudo en mi garganta. Intentaron quitarme mi casa, mi seguridad y mi sentido de identidad. Soporté meses de abuso emocional, pero cuando me mantuve firme, recurrieron a la violencia. Me defendí porque tenía que hacerlo, porque estoy luchando por mí y por mi hijo por nacer. La sala del tribunal quedó en silencio mientras hablaba, y por primera vez vi grietas en la fachada de confianza de Edward. Jennifer miró hacia abajo, con las manos temblando ligeramente. Los testimonios de Edward y Jennifer estaban llenos de contradicciones. Edward dijo que había actuado por frustración, mientras que Jennifer insistía en que solo estaba tratando de ayudar. Lisa destruyó sus declaraciones durante el contrainterrogatorio, señalando sus inconsistencias y motivos egoístas. En su argumento final, Lisa se dirigió al tribunal con una convicción inquebrantable. Su señoría, Laura Jacob, ha mostrado una gran resiliencia frente a una traición inimaginable. La evidencia demuestra que los acusados actuaron con malicia y con la intención de hacer daño. La justicia exige que rindan cuentas por sus acciones. Después de horas de deliberación, la jueza regresó con su decisión. Se dirigió a la sala del tribunal con firmeza. Basada en las pruebas presentadas en este caso, declara a Edward William y Jennifer William culpables de agresión por coerción y abuso emocional. Sus acciones fueron deliberadas, maliciosas e inaceptables. El juez anunció las sentencias. Edward William recibió una condena de 2 años de prisión por su papel en la agresión y la coerción, además de una multa de 150,000 pesos para compensar los daños físicos y emocionales causados a Laura. También se le ordenó una rehabilitación obligatoria, con asesoramiento para el manejo de la ira y el comportamiento coercitivo. Jennifer William fue condenada a 1 año de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario por su participación en el abuso. Además, se le impuso una multa de 75,000 pesos y una orden de restricción. Tanto Edward como Jennifer recibieron órdenes de restricción de por vida, que les prohíben comunicarse conmigo o acercarse a menos de 500 pies de mi propiedad. Fueron escoltados fuera de la sala del tribunal, esposados. Sentí que un inmenso peso se quitaba de mis hombros. Durante meses, habían tratado de quitarme todo, pero hoy la ley los había hecho responsables. Lisa se volvió hacia mí, su expresión llena de orgullo. Lo hiciste, Laura. La justicia ha hablado. Cuando me sirvieron, las lágrimas brotaron de mis ojos mientras asentía. Gracias, Lisa. No podría haber hecho esto sin ti. Al salir del juzgado ese día, sentí una sensación de libertad que no había conocido en meses. El miedo y la traición que me habían pesado tanto fueron reemplazados por esperanza y determinación. Mis padres me esperaban afuera, con sus rostros radiantes de orgullo y alivio. Eres tan fuerte, Laura, dijo mi padre, envolviéndome en un fuerte abrazo. Estamos orgullosos de ti, susurró mi madre, tomando mi mano. Has pasado por mucho,
pero este es un nuevo comienzo para ti y tu bebé. Regresar a mi casa fue agridulce. Había sido mi santuario una vez y estaba decidida a hacerlo de nuevo. El primer paso fue eliminar todo rastro de la interferencia de Jennifer. Los muebles voluminosos que ella había traído fueron vendidos, y los reemplacé con piezas que reflejaban mi estilo, brillante, moderno y acogedor. La guardería se convirtió en mi proyecto favorito. Reemplacé la cuna antigua que Jennifer había puesto con el diseño elegante y seguro que yo había elegido originalmente. Repinté las paredes en colores pastel y añadí detalles alegres, como cortinas suaves, obras de arte divertidas y una mecedora en la esquina. La habitación se transformó en un espacio lleno de amor y esperanza, un gran contraste con la agitación que alguna vez la había oscurecido. A lo largo de este viaje, mis padres fueron mi roca. Mi padre, con su calma, me ayudó con las renovaciones, mientras que mi madre se aseguraba de que estuviera bien alimentada y descansada. Necesitas concentrarte en la alegría que te espera, me decía con su voz cariñosa, recordándome el futuro brillante que estaba construyendo. Lisa, mi abogada y querida amiga, siguió dándome apoyo. Una tarde, mientras tomábamos té en mi sala de estar recién redecorada, ella sonrió y me preguntó, ¿qué sigue? Pensé en su pregunta y sentí una sensación de claridad. Quiero seguir creciendo en mi carrera y tal vez algún día empezar mi propia firma de consultoría de bienes raíces, pero por ahora, mi enfoque es ser la mejor madre que pueda ser. Lisa asintió con la cabeza. Con una sonrisa orgullosa, Lisa me dijo, vas a hacer cosas increíbles, Laura. A medida que las semanas se convirtieron en meses, me sentí más preparada que nunca para abrazar la maternidad. Mis padres asumieron con entusiasmo sus roles cuando pronto se convirtieron en abuelos. Me adoraron y me ayudaron con los preparativos. Mi padre incluso construyó una estantería personalizada para la guardería, llenándola con los libros que él me había leído cuando era niña. Una noche, me senté en la mecedora de la guardería con la mano apoyada en mi creciente vientre. La habitación estaba en silencio, bañada por el suave resplandor de una luz nocturna en forma de luna creciente. Cerré los ojos y susurré, hemos pasado por mucho, pero lo logramos. Prometo que te daré una vida llena de amor, fuerza y felicidad. Mientras reconstruía mi vida, Edward y Jennifer enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Edward perdió su trabajo como ingeniero de software. Después de que se difundió la noticia de su condena, dejándolos arruinados financieramente, Jennifer, que antes estaba tan segura de su posición social, fue rechazada por sus compañeros. Las fuertes multas que me debían empeoraron aún más su situación, asegurando que no pudieran recuperarse fácilmente. Las órdenes de restricción que garantizaban que yo nunca tendría que enfrentarme a ellos otra vez trajeron una paz que no había sentido en mucho tiempo. La victoria en la sala del tribunal marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro. No solo estaba recuperando mi hogar, sino también mi vida. Cada paso que daba hacia la reconstrucción era un recordatorio de mi resiliencia y fortaleza. Mi carrera, que había pausado temporalmente durante el proceso judicial, me recibió nuevamente con los brazos abiertos. Mis colegas, inspirados por mi historia, me apoyaron mientras recuperaba mi equilibrio y me preparaba para continuar mi carrera profesional. Mi viaje más importante fue el de ser madre. Sentada en la guardería, una tarde tranquila, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La casa que una vez había sido un campo de batalla ahora era un santuario nuevamente, un símbolo de esperanza y un futuro lleno de posibilidades. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Esta era mi historia, una de fuerza, resiliencia y el vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo. El camino no había sido fácil, pero había salido más fuerte y lista para enfrentar lo que vendría después. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si te gustó, por favor, dale me gusta. Deja un comentario para compartir tus pensamientos y no olvides suscribirte al canal para ver más historias cautivadoras. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a continuar creando contenido que te encanta. Estén atentos para lo siguiente y, como siempre, gracias por ser parte de nuestro viaje.